Buenas, bienvenidos al precongreso CIEMI. En la tarde de hoy tengo el placer de hacer una presentación acerca de inspección de recubrimientos en soldaduras circunferenciales de tuberías. Vamos a ver rápidamente la agenda del día de hoy y vamos a ver como primer punto por qué se necesitan soldaduras circunferenciales. Como segundo punto vamos a estar viendo la importancia de los recubrimientos de soldadura de circunferencia. Nuestro tercer punto que cubriremos el día de hoy será acerca de los recubrimientos de uso común en este tipo de tuberías, la preparación de campo de soldaduras de circunferencia y la inspección de campo de recubrimientos de soldadura de circunferencia. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas a lo largo de la presentación. ¿Por qué se necesitan soldaduras de circunferencia? Las soldaduras de circunferencia, usualmente soldadura por arco, unen secciones de tubería a lo largo de su circunferencia durante la instalación en campo o conexión, reparación, fabricación de tuberías subterráneas. Como podemos ver, usualmente se utilizan este tipo de tuberías cuando se van a realizar proyectos donde estas tuberías pueden estar soterradas principalmente o también pueden estar expuestas al medio ambiente. ¿Por qué se necesitan soldaduras de circunferencia? Ya conocemos algunos de los métodos de aplicación de la soldadura circunferencial, que incluye la soldadura por arco manual, soldadura por arco semiautomática, soldadura por arco mecanizado y la soldadura automática por arco. Esos son los métodos que se utilizan para hacer las uniones de las soldaduras, ya sea en campo, principalmente donde se dan este tipo de uniones una vez llegan las tuberías al sitio del proyecto. Como dato curioso podemos ver que por cada 100 millas de tubería puede haber hasta 13.200 soldaduras de circunferencia individuales. Esto, la fuente lo obtuvimos de Paint Square News, pero esto nos da una idea, ¿no? de todo el recorrido que lleva una tubería. Va a tener muchos puntos de uniones donde vamos a tener que hacer una adecuada inspección de la reparación en estas juntas circunferenciales. En cuanto a la importancia de los recubrimientos de soldadura circunferencial, también podemos ver que los recubrimientos protectores previenen la corrosión de la soldadura de circunferencia y generalmente vienen en forma ya sea de recubrimientos epóxicos o recubrimientos poliuretanos. O sea, son los más utilizados en la industria para hacer este tipo de reparaciones en las uniones de las tuberías propiamente. Cada sección del extremo de la tubería tiene un área desnuda denominada recortada o junta también, como se le conoce, que puede tener hasta 30 centímetros de ancho. Lo importante es saber que es necesario recubrir las soldaduras de circunferencia antes de enterrar la línea. O sea, que tiene que quedar adecuadamente protegida previo a ser enterrada para que pueda soportar este ambiente de servicio por un tiempo prolongado. Hay un artículo muy útil que se conoce como Desafíos con la soldadura de circunferencia de campo y que puede ser obtenido en la División de Ingeniería e Investigación de la Oficina de Seguridad de Oleoductos del gobierno americano, como podemos ver aquí, ¿no? La fuente es de el US Department of Transportation Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration. O sea, son recursos que tenemos que se pueden accesar en el caso de que nos veamos envueltos en un proyecto donde requerimos hacer reparaciones de juntas de soldadura en este tipo de tuberías. La importancia de los recubrimientos de soldadura circunferencial. También tenemos un boletín de asesoramiento de PHMSA por sus siglas en inglés, Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration.
Y en el numeral ABD 1003 del 24 de marzo del 2010 podemos ver que trata acerca de todos los problemas de calidad que se dan en este tipo de soldaduras debido a diferentes motivos: transición incorrecta, desalineación y las prácticas de soldadura de tuberías de gran diámetro. Principalmente en este artículo vamos a poder ver los diferentes defectos que se dan o fallas de recubrimiento que se dan posteriormente si no atendemos adecuadamente la soldadura en estos puntos y realizamos una reparación apropiada. Los recubrimientos de soldadura circunferencial deben proporcionar el mismo nivel de protección contra la corrosión que el recubrimiento de la tubería restante. O sea, todo el sistema de recubrimiento, tanto lo que viene ya el sistema desde fábrica, en campo, donde realicemos las reparaciones en estos puntos, deben tener el mismo nivel de protección a el total de la tubería. Tenemos algunos recubrimientos de uso común que se dan en campo. Tenemos algunos recubrimientos que se aplican en caliente, como se llama, que son ceras, también son mangas, adhesivos que se aplican de manera con fuentes de calor externo. También se pueden aplicar de manera en frío, como algunas mezclas, ¿no?, de adhesivos, como de PVC, HDPE, por ejemplo. Y también tenemos recubrimientos líquidos, como ya vimos inicialmente, recubrimientos epóxicos, recubrimientos de tipo uretanos, y también un recubrimiento que se utiliza mucho en esta industria, que se conoce como Fusion Bond Epoxy, o FBE, como se conoce comúnmente en el campo, que es un tipo de recubrimiento líquido que también pasa por un proceso de calor para su curado y hace una muy buena protección sobre las tuberías, principalmente cuando son tuberías soterradas. Algunos de los problemas que se dan relacionados a los materiales de reparación y juntas están los recubrimientos de soldadura circunferencial, que deben ser químicamente compatibles con los recubrimientos aplicados a las secciones restantes de la tubería. O sea, en la transición de la reparación con el recubrimiento existente debe haber una adherencia química del recubrimiento. O sea, tiene que haber una compatibilidad entre el sistema de fábrica y el sistema que se esté aplicando en campo. Usualmente los sistemas que se aplican en campo para la reparación están considerados dentro de la especificación del proyecto y ya se ha contemplado previamente en la mayoría de los casos su compatibilidad química. Otro aspecto importante es tener en cuenta que también el sistema de recubrimiento que se vaya a utilizar debe sellar contra ingreso de agua propiamente y que pueda atravesar el sistema de recubrimiento. Para lo que es la preparación en campo de soldaduras, en muchos casos se ha encontrado corrosión externa de una tubería que se asoció con la falla de recubrimiento aplicado en campo de la soldadura. Usualmente, donde se realizan los trabajos de soldadura, de reparación en campo, es donde los recubrimientos tienden a fallar y se dan por fallas prematuras, problemas de corrosión. Y es por esto que cabe mencionar que es muy importante seguir todos los parámetros, tanto de la especificación como de las buenas prácticas de preparación de superficie y aplicación de recubrimiento en estos puntos. Como podemos ver, tienden a fallar inicialmente en esta zona por no darle un tratamiento adecuado. Entonces, hay una fuente también muy importante, muy valiosa, que se puede tener en consideración cuando se trabajan con este tipo de juntas, es de la Asociación Canadiense de Estándares, que desarrolló un documento conocido como el CSA Z245.30-1,
4.1 para recubrimientos externos aplicados en campo de tuberías de acero. ¿Qué define este documento? Los requisitos para la calificación, aplicación, inspección y prueba que se debe realizar a los recubrimientos externos de tuberías de petróleo y gas aplicados en el campo o en taller. El mismo fue publicado en octubre de 2014 y ya se ha convertido como un reglamento o un requisito en Canadá desde junio de 2015. Entonces son documentos a los cuales nos podemos referir también si no contamos con un documento propio para poder hacer un buen seguimiento de todos los aspectos de reparación, limpieza, aplicación de recubrimientos e inspección propiamente de los sistemas. Entonces vamos a ver ahora un compendio de algunas normativas y buenas prácticas que se pueden seguir en campo una vez iniciemos el proceso, ¿no?, de reparación. Lo primero siempre es realizar una limpieza y eso está normado de acuerdo a la SCPC SP1, que tiene que ver con todo lo que es limpieza con solventes, en este caso para las juntas. Y como podemos ver, es un método que se utiliza para eliminar todo aceite visible, grasa, suciedad, pero también todo lo que tiene que ver con productos de inspección de partículas magnéticas, acoplantes ultrasónicos y contaminantes solubles del acero ante el recubrimiento. O sea, muchos de ellos, como el acoplante ultrasónico, por ejemplo, y las pruebas de partículas magnéticas, son pruebas que se le han realizado previamente a la soldadura. ¿Qué materiales se pueden usar para la limpieza? Principalmente que no sean a base de hidrocarburos porque nos pueden contaminar la zona que vamos a reparar. Y se pueden utilizar diferentes tipos de métodos, ¿no?, ya sea detergente o limpiadores que se pueden combinar con limpieza a vapor o agua dulce para eliminar residuos contaminantes que puedan existir en la zona. También se pueden utilizar limpiadores alcalinos, siempre y cuando hagamos una buena limpieza y podamos eliminar todos los contaminantes en la soldadura. Otro aspecto importante también es tomar en cuenta lo que es la contaminación de sales solubles, que la misma puede reducir el rendimiento del recubrimiento. Una vez soterrada la tubería, también aumentan los problemas de cloruros y nitratos de fertilizantes y agua salobre que pueden existir en ese ambiente soterrado. ¿Cómo podemos eliminar las sales? Con limpieza con agua a presión, utilizando también la norma SCPC SP1, que nos habla de cómo hacer una adecuada limpieza. La importancia de eliminar las sales es que las mismas, al quedar atrapadas debajo de el recubrimiento o la película de recubrimiento o el sistema de recubrimiento, pueden causar ampollamientos y corrosión bajo película. Eso a grandes rasgos. Y es importante también realizar las pruebas pertinentes para verificar que el nivel de sales que puede estar contenido en el sustrato es el permitido por la especificación y por el sistema de recubrimiento. La preparación también tenemos que verificar que cumpla con el nivel de rugosidad. O sea, tiene que haber un nivel de perfil de anclaje o rugosidad permitido por la especificación para verificar que también haya una adherencia mecánica del sistema de recubrimiento. Debe cumplir también con las recomendaciones del fabricante y los recubrimientos de soldadura circunferencial van a tener diferentes requisitos, en este caso, de rugosidad, por ejemplo. O sea, va a depender mucho del sistema de recubrimiento, cuál va a ser el requerimiento de rugosidad que vamos a requerir medir para verificar su cumplimiento con la especificación. La medición de condiciones ambientales también debe realizarse antes de la aplicación del recubrimiento y debe incluir parámetros como el punto de rocío, humedad relativa, temperatura superficial, porque cada uno de estos elementos es muy importante para verificar que el recubrimiento
sea aplicado de manera correcta y alcance su expectativa de vida, ¿no? Y mucho más porque vamos a trabajar en muchos casos con tuberías en ambientes soterrados. Tenemos también lo que son los estándares de preparación de superficie, ya sea para herramientas manuales, mecánicas, o en el caso también de cuando utilizamos preparación de superficie con abrasivo seco, tenemos diferentes estándares que están complementados con estándares visuales que se pueden utilizar en campo, que nos van a permitir hacer una comparación visual y verificar si estamos alcanzando el estándar de limpieza solicitado por la especificación del proyecto. En esta figura podemos ver un ejemplo, ¿no? Cómo el estándar visual se compara con el sustrato y pudiésemos verificar visualmente si hemos alcanzado el nivel de limpieza. Para lo que es la medición de perfil de anclaje, tenemos diferentes métodos, como el método A de ACTMD 4417, que utiliza una lupa iluminada con 3 discos comparadores. Este se considera como un método bastante cualitativo y que es muy útil en algunos casos, sobre todo cuando no podamos utilizar equipos electrónicos por algún tema de seguridad propiamente. En el caso del método B de ACTMD 4417, utilizamos ya lo que son los equipos electrónicos, que básicamente nos dan muchos parámetros, ¿no? Ya prácticamente con solamente colocar el equipo sobre la superficie, él nos va a dar todos los parámetros de rugosidad y vamos a poder inclusive guardar estos datos y utilizar estadísticas y diferentes tipos de reportes para poder proporcionar al proyecto. Está también el perfil, la medición de perfil de superficie mediante cinta réplica, que se conoce como el método C de ACTMD 4417, que utiliza una pequeña cinta donde hacemos prácticamente sobre la superficie, hacemos una réplica del perfil de anclaje y luego nos vamos a valer de un micrómetro para hacer la medición. Entonces, nuevamente, a grandes rasgos, estamos mencionando cada uno de estos métodos. ¿Cuál es la importancia de hacer la inspección cuando trabajamos con juntas de tuberías? En términos generales, es verificar que la preparación de la superficie y el trabajo de aplicación de recubrimiento cumplen con las especificaciones y recomendaciones, en este caso de los fabricantes, ¿no? De los productos que se van a aplicar. Debe ocurrir antes, durante y después de la aplicación del recubrimiento. También hay aspectos como ausencia de roturas de recubrimiento o poros y adhesión y curado al recubrimiento, que muchas veces no lo podemos visualizar a simple vista y por eso se hace necesario hacer las pruebas en campo siguiendo los diferentes estándares y normativas que existen para realizar estos ensayos. Algunos de los medidores de espesores de revestimiento están los conocidos como tipo 1, que son los pull-off magnéticos, que también funcionan de manera, digamos, análoga, y es un recurso que podemos utilizar cuando necesitamos trabajar en ambientes intrínsecamente seguros. También está el medidor de espesor de revestimiento tipo 2, que viene siendo el electrónico, y que su funcionamiento es mediante una corriente electromagnética, que es lo que me va a medir el espesor del revestimiento en sustratos de acero principalmente. También los hay para concreto y también hay sondas especiales que me pueden medir también sobre sustratos no metálicos, como por ejemplo el aluminio, el bronce, que no contienen hierro dentro de su composición. En cuanto a lo que son los estándares para hacer la medición, están estándares
proporcionados por SCPC, como el SCPC-PA2, y también el ACTM de 7091, que son las prácticas que ya están normadas en la industria para hacer lo que es la medición del espesor de película seco en las diferentes juntas, en este caso, que tendríamos que valorar para verificar si el espesor en esta zona es el recomendado por el fabricante y que cumple con la especificación del proyecto. En cuanto a lo que es ya las pruebas de curado del recubrimiento, vamos a mencionar algunos métodos que también están normados, en este caso bajo ACTMD 2240. Tenemos la prueba del durómetro Short, que él básicamente nos va a ayudar a verificar si el recubrimiento en esta zona de la junta ya ha alcanzado su grado de curado, que debe coincidir con, ya sea con la especificación o con la ficha técnica del fabricante. ¿Cómo se utiliza? Es un instrumento bastante friendly user, ¿no? Como dicen, es un instrumento de mano con la punta de penetración de acero y tiene un resorte que va a ser básicamente lo que nos va a ayudar a medir, y se coloca sobre la superficie hasta una profundidad en particular, y vamos a tomar la medida directamente del indicador que vamos a obtener dependiendo del nivel de dureza que haya alcanzado el recubrimiento. También existe una prueba más sencilla, que es una prueba de frotación con solvente. En este caso se utiliza el metiletilketona para determinar el curado de recubrimiento. Este es un método que también está normado por ACTM de 5402 y que consiste en utilizar un paño blanco, se humecta o se satura con propiamente el diluyente, en este caso metiletilcetona, y se hace una serie de frotaciones, como dice la norma. Se hacen 50 frotados dobles contra el revestimiento y el resultado que vamos a obtener lo vamos a comparar con una tabla que viene indicada en la normativa, y vamos a poder entonces determinar si el producto ha curado totalmente o si requiere algún tiempo adicional de curado. O sea, siempre debemos realizar las pruebas, ya sea con un instrumento como el durómetro, o si no tenemos a mano, también tenemos este tipo de pruebas que se pueden realizar utilizando cierto tipo de diluyentes, pero lo que debemos siempre es verificar si se ha alcanzado el curado indicado en la ficha técnica del fabricante. En cuanto a lo que son las discontinuidades o agujeros o pinholes, como se conocen, son pequeños defectos en el revestimiento que pueden penetrar y que no podemos ver tampoco a simple vista. Entonces, por eso también es necesario que realicemos las pruebas, en este caso mediante equipos que se conocen en la industria como holiday detectors, que pueden ser de alto o bajo voltaje. Esto va a depender propiamente del espesor del recubrimiento, si utilizamos uno de bajo voltaje o de alto voltaje. ¿Cuándo se debe realizar la detección de discontinuidades? Siempre se debe realizar cuando ya se haya aplicado el recubrimiento y ha curado completamente. Por eso debemos hacer la prueba de curado primero y luego la prueba de holiday, para verificar si hay alguna discontinuidad o alguna porosidad que ha podido penetrar hasta el sustrato propiamente y que no podamos ver, ¿no?, a simple vista, y que esto nos pueda ocasionar problemas de fallas de recubrimiento y corrosión temprana si no son detectados oportunamente. Y ya para finalizar, bueno, siempre es muy recomendable que sigamos al pie de la letra las especificaciones del proyecto, no tomar atajos o prácticamente brincarnos requerimientos que estén en la especificación o en los procedimientos,
para disminuir el tiempo, porque muchas veces la reparación puede tomar mucho más tiempo y ser mucho más costosa que haber seguido el procedimiento adecuado en el momento preciso que estábamos realizando reparación, preparación de superficie y aplicación de recubrimiento en estos puntos. Hay mucho en el juego en el éxito o el fracaso de estas uniones de soldadura de circunferencia, como ya vemos o ya vimos anteriormente. Son los puntos de falla que siempre tienden a tener estas fallas prematuras si no se reparan adecuadamente. Y es muy importante también que el personal de campo, tanto los que realizan la aplicación, los que realizan la preparación, como también la parte de inspección y de ingeniería, cuenten con capacitación formal o certificaciones en lo que respecta a lo que es preparación de superficie y la aplicación de recubrimiento. Hay certificaciones que ayudan a los profesionales tanto para la parte de preparación de superficie, aplicación de recubrimientos, inspección, y también para lo que es el desarrollo de especificaciones de recubrimiento en diferentes tipos de proyectos. Como ya vimos también, hay algunas asociaciones como la Asociación Canadiense de Estándares y otras asociaciones a nivel de Norteamérica y Europa, que también tienen diferentes tipos de normativas en las cuales nos podemos apoyar para realizar un adecuado control y verificación en campo cuando trabajamos con este tipo de juntas o en cualquier otro tipo de proyecto. O sea, siempre vamos a tener normativas a la mano que primeramente se deben conocer para poder documentarnos y aplicarlas en campo. Y bueno, para finalizar, agradecer a la audiencia por el tiempo compartido y ponernos a su disposición, ¿no? Por cualquier consulta adicional que puedan tener. Aquí dejo algunos de mis datos para poder ser contactado posteriormente. Igualmente quedo totalmente a la orden para el periodo de preguntas y respuestas que viene a continuación. Muchas gracias a todos y espero esta presentación haya sido de su total agrado.